Contrapunto, un podcast de la revista LAR. Hola, bienvenidos a Contrapuntos, el podcast de la revista LAR. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos trae noticias desde el futuro. Hola, Narci, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Antonio? Muy bien, encantado de estar contigo y con todos los seguidores de LAR. Oye, cuando hablamos de que vienes desde el futuro, no vaya a pensar la gente que nos trae los números de la lotería o algo así, sino que estamos hablando del futuro de la educación. Tú actualmente te encuentras en Suecia, que una y otra vez se encuentra a la vanguardia de la educación, y estos días ha saltado una noticia, y vamos a decir al ti el titular grueso. Suecia deja las tablets en las aulas. Sí, efectivamente. Suecia, bueno, ya desde hace unos meses se viene haciendo este proceso. Las autoridades educativas suecas han decidido que los niños van a pasar más tiempo con papel y lápiz y menos tiempo con pantallas. Si quieren profundizar en esta noticia, bueno, pues Narcis en este número de la revista LAR nos trae todo un artículo, una entrevista a una compañera suya allá en Suecia, donde nos habla precisamente de cómo van a pasar, no es que vayan a desaparecer las tablets, sino que van a compensar las horas de pantalla con horas analógicas, ¿no? No vamos a desvelar nada del artículo, tendrán que ir a la revista o a la página web, buscarlo para que lo puedan leer, pero me gustaría que lo comentáramos. ¿Por qué crees que están tomando esta decisión, Narcis? Bueno, como decimos en el artículo, hemos visto que la gente joven, cuando no tiene un soporte analógico, es decir, de papel y lápiz, no da la importancia al texto que debería tener. Es decir, no lo ven como una instancia como definitiva o importante, sino como un mero fichero en el ciberespacio infinitamente modificable. Fíjate, esto me recuerda una anécdota. Yo por muchos años fui profesor de dirección de tesis en la Escuela Superior de Gastronomía. Y pues era todo digital en esa época ya. Y una de las cosas que yo hacía durante mi clase, procuraba ponerme siempre de acuerdo con el profesor que iba después para hacer una excursión. Y agarraba a todos mis alumnos y me los llevaba a la Biblioteca Central de la UNAM, aquí en Ciudad de México. A la biblioteca, ajá. Lo que no conozcan, la Biblioteca Central de la UNAM es un edificio, es un pequeño rascacielos de 8 o 9 plantas, muy, muy grande, con un mosaico en las fachadas. Es un edificio impresionante. Pero además, cuando llegas en la entrada del lado derecho, mantienen un mueble con los ficheros en papel. Entonces, lo primero que yo les hacía era pedirles que buscaran un libro en el fichero en papel. Y claro, se desarmaban completamente porque por más que tenían por orden alfabético, no entendían muy bien qué era aquello, cómo se tocaba sin una computadora. Hasta que después de un par de intentos, recuerdo muy claro, un alumno de una generación que se acerca conmigo y me dice, profe, esto es como Google, pero antiguo. Esto es como Google, pero en papel. Y es lo que nos encontramos son una generación que no solamente está pasando en Suecia, digamos que el mundo educativo, si bien en Suecia y México no están las antípodas, casi, ¿no? O sea, sí están bastante alejados geográficas y conceptualmente, pero nos encontramos una generación que se acerca a lo analógico por analogía con lo digital. ¿Cómo te encuentras tú con esto en Suecia? Exacto. Sí, sí. O sea, hay efectivamente, o sea, nosotros tenemos también jóvenes que incluso tienen dificultades en escribir una postal, ¿no? Que es algo rarísimo para ellos, ¿no? Porque no tienen el apoyo de un procesador de texto, ¿no? En cualquier caso, creo que anécdotas de bibliotecas en esta época de transición o vuelta para atrás, las hay muchas, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, quise obligar a los estudiantes a ir a la biblioteca, no solo a conectarse online a la biblioteca, y pues para ello adquirí una enciclopedia de turismo, enseño turismo sostenible en la Universidad de Uppsala. Entonces, en una de las bibliotecas encargué una nueva versión de una enciclopedia de turismo muy conocida y, a propósito, pedí solo la versión impresa, ¿no? Con lo que obligaba a los estudiantes a ir allá, ¿no? Entonces, lo que hicieron los estudiantes, muy listamente, sortearon entre ellos, mandaron a dos y escanearon los capítulos que yo les había pedido que se leyeran
con lo cual el efecto ir a la biblioteca y sentarse no se dio. ¿Okay? Entonces, es muy difícil hoy en día llevar a la biblioteca, que en nuestra época fue un gran centro de cultura, incluso si quieres tú social, muy difícil hoy en día reproducir esto. Eso nos lleva a hacer otra pregunta. En un mundo donde cada vez todo es más digital, ¿qué es una biblioteca hoy, Narciso? Claro, sí. O sea, ¿qué le queda a la biblioteca? Es decir, la biblioteca... Pero empezamos por nosotros mismos. O sea, yo cuando veo, me conecto para mi trabajo a la biblioteca y veo que algo es un libro que tengo que pedir prestado y no está en línea, que me lo puedo bajar directamente, claro, lo primero que pienso es, qué fastidio, ¿no? Entonces, ¿qué rol le queda a la biblioteca? ¿No? Yo creo que fundamentalmente la biblioteca debe de reconvertirse hacia un centro de encuentro, hacia un centro de educación y hacia un punto de cultura, digamos, de diferentes tipos, ¿no? Y por tanto debe continuar siendo un punto importante en ciertas ciudades, sobre todo en ciudades pequeñas, pero creo que la biblioteca va más para acá, porque lo otro, en fin, bajarse documentos en línea es lo normal, ¿sí? Oye, Narciso, pero yo te traía para hablar del futuro y ahora resulta que el futuro ya lo viví hace muchos años. Yo me crié en un pueblito a las afueras de Sevilla, un lugar que se llama Camas, donde estaba para mí la mejor biblioteca del mundo. Claro, es una experiencia muy personal y perfectamente criticable, pero a mí nunca nadie me va a decir que no era la mejor biblioteca del mundo. Y en esa biblioteca donde me crié, cuando digo me crié, que llegué con 8 años y me fui con 28, pasé 20 años de mi vida, como muchas veces más horas allí que en otros lugares, ¿no? Y luego tuve la suerte de ser los últimos 2 años bibliotecario, o sea, vivir toda la experiencia de ser niño de la biblioteca, adolescente de la biblioteca, estudiante y luego bibliotecario. Y en esa biblioteca, desde muy pronto, lo que descubrimos es que lo más importante era la relación entre las personas. La biblioteca se volvió un punto de encuentro, un punto cultural, y sí había libros, y había libros en papel, y además era una época donde todavía el internet era escaso y todavía era poquito y la gente no estaba tan digitalizada, aunque ya comenzaba, pero el libro era secundario con respecto a la persona y la capacidad de tejer relaciones, la capacidad de ser punto de encuentro entre diferentes personas y de realizar actividades pasaba a ser la función más importante de la biblioteca. Ya entonces se comentaba que en Suecia, como parte de los equipos, se estaban contratando trabajadores sociales dentro de las bibliotecas para el poder trabajar con la sociedad. Tú cuéntanos, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Qué has encontrado? Bueno, en primer lugar, yo estoy en una ciudad pues relativamente pequeña y entonces, bueno, es muy divertido porque si ahora me haces pensar en la biblioteca, yo lo que me viene a la cabeza es que la biblioteca sirve a la universidad, pero como estamos en una ciudad pequeña, también sirve a la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi imagen de la biblioteca es niños descalzos corriendo. ¿Por qué? Porque, digamos, organizan toda una serie de actividades para los niños en la tarde, ¿no? De iniciación ya a la lectura, de iniciación a compartir lo que nos da la lectura, de dibujo, etcétera, etcétera. Es decir, sí, hemos vuelto al... el futuro es un regreso al pasado, ¿no? Porque la función social es enormemente importante, ¿no? Y bueno, también está el hecho de que los estudiantes pueden hacer sus trabajos ahí, pero si lo hacen allí, y a mí me lo han dicho, es porque están más cómodos que en su casa o que en otro lado de la universidad, ¿sí? Entonces, bueno, un poco un reto las bibliotecas que no quieran convertirse a centros como más culturales y sociales, creo yo, en esta época tan digital. Uno de los conflictos que, por ejemplo, vimos, espérate, excelentísimo, estoy marcando, ¿eh? Entonces, sí, desde tu punto de vista, ¿qué papel podría jugar la biblioteca dentro de la comunidad? Yo creo que la biblioteca puede ser un punto de referencia importante dentro de la comunidad, como lo fue para ti cuando eras pequeño, como lo es para los niños pequeños en la ciudad donde vivo. Puede ser un centro cultural importante
y puede ser un espacio donde en general nos sentimos bien. O sea, por ejemplo, en Barcelona, creo que hace 2, 3 años dieron un premio de arquitectura o interiorismo, no me acuerdo, a una biblioteca de un barrio, además. O sea, no nada a un sitio central, sino a una biblioteca de un barrio, por la función social que hacía. Es decir, las bibliotecas son espacios en los que estaremos bien, nos sentiremos acogidos y nos gustará trabajar a lo mejor en nosotros mismos, en culturizarnos o en compartir esto con quien esté a nuestro alrededor. Y como agente transformador de la comunidad, ¿qué ejemplo nos podrías poner? ¿Cómo te has encontrado? ¿Qué has visto? Hombre, también tengo que decirte que a las bibliotecas, a los pueblitos más pequeños, que a lo mejor no se puede llegar con una biblioteca o que no tienen biblioteca, entonces llega el camión furgoneta, ¿sí?, con los libros, o sea, incluso con un espacio dentro para leer, ¿ok? Y incluso este camión ambulante que va de un pueblo a otro, pues prestando libros por una semana, por 15 días, incluso esto es percibido como un pequeño centro social, ¿no? Entonces, yo pienso que se está haciendo un gran esfuerzo en Suecia para que la biblioteca sea una parte más, no la única, pero una parte más de las instituciones que apoyan que el tejido social pues sea cada vez más denso y esté más enhebrado, si puedo decir esta palabra. Claro, y ahí de nuevo nos encontramos con que el libro, el objeto físico, y es necesario que sea físico, es el que tiene ese poder vertebrador de las relaciones. Me acuerdo de una serie de televisión, para los que somos muy nerd, era Futurama, en la que en un momento dado van a la biblioteca de Marte y van a la biblioteca más grande del universo. Y por alguna razón están mirándola desde el techo y entonces se van a asomar a la ventanita para ver dónde está todo el conocimiento del universo, ¿no? Y juegan con la idea de que tú como espectador no sabes lo que ellos van a encontrar. Entonces, por unos segundos te imaginas estantería, un espacio enorme, ¿no? Cuando por fin, después de unos segundos jugando con esa idea, se asoman a la ventana, lo único que se ve es una pequeña mesa con 2 CDs que pone ficción, no ficción. Y una biblioteca además completamente vacía, una biblioteca donde no hay nadie. Entonces, eso me lleva a reflexión si tenemos una generación que no sabe moverse en espacios físicos o que de repente tiene ciertas dificultades físicas y las bibliotecas nos están ofreciendo el soporte físico no ya como una excusa de acceso a la información que no es necesario, sino de construcción de relaciones. ¿Qué papel puede jugar la biblioteca en la recorporización, en el punto de encuentro, en el espacio donde uno toca, siente, ve, se encuentra con el otro, ¿no? Un espacio que no se puede digitalizar. Claro, sí, sí. Efectivamente, y lo que dices tú es muy importante, ¿no? O sea, volvemos a tocar los libros, volvemos a tener una corporeidad, ¿no? Que se perdió con lo digital, o por lo menos vino bastante a menos, ¿no? Somos capaces de buscar por nosotros mismos, ¿no? Porque, claro, o sea, la biblioteca tiene, pues están todos los libros marcados y todo está claro dónde está, pero tienes que irlo a buscar tú. No hay, nadie tú no recuperas esta información por ninguna otra vía que no sea a ti mismo, ¿no? Y igualmente, pues tienes que tocar libros, tienes que ver. Yo recuerdo que todas las veces de niños, a lo mejor la primera vez que se entró en una biblioteca, nos sentimos completamente perdidos en este gran océano de libros, que es la biblioteca, ¿no? O sea, tú miras por todas partes y ya hay libros, ¿no? Y después, de un poco más mayorcito, o sea, ¿dónde encuentro mi libro? O sea, y esto es muy importante, o sea, saber encontrar una cosa en el ámbito de la vida real y no solamente tecleando un nombre de autor o una palabra del título. Fíjate que me estás haciendo recordar una anécdota. Cuando ya por fin fui bibliotecario de esa biblioteca de camas, lo que me encontré fue con un grupo de chicos que, como yo antes, se me habían metido en la biblioteca porque en la plaza nos pegaban. Había cierto bullying ahí a los que no les gustaba el fútbol o los que no corrían más rápido. Y claro, pues como tampoco venían a leer, pues eran muy latosas, ¿no? Pero eran unos nerds como yo he sido un tiempo antes y como seguía siendo en ese momento. Y de repente llegaron muchas donaciones de ordenadores viejos.
ordenadores que desechaban, la gente no sabía qué hacer con ellos y los donaban a la biblioteca, pero ya realmente no tenían un valor muy grande porque eran objetos de desecho. Estamos hablando de que esto eran principios de los 2000 y las computadoras, los ordenadores que nos llegaban eran los famosos 386 o 486. O sea, era una cosa ya bastante obsoleta, ¿no? La cuestión es que no saber qué hacer con aquellos chicos y hablando un poco de la materialidad, de hacer las cosas con las manos, ¿no? Encontramos un rincón donde ellos podían abrirlo. Entonces pasaban las tardes con las piezas que sí funcionaban de unos, construyendo otros, ¿no? Hasta el grado que ya aprendieron a hackearlos, overclockearlos para que fueran más rápido, para que tuvieran otras piezas. Pero lo más interesante de eso es que se creó un grupo que a la fecha se reúne y generaron una serie de relaciones en torno al trabajo físico, a la relación en torno a un espacio físico y que además no necesariamente tiene que ver con los libros. Entonces, ahí te hago esta pregunta. Si los libros no son tan importantes, o por lo menos solamente su vertiente corpórea, su vertiente física, ¿cuál es la línea entre la ludoteca, el centro social y la biblioteca? Yo creo que cada uno tendrá que definirla, ¿no? Cada uno tendrá que definirla. Por ejemplo, nosotros que, ya te digo, la biblioteca de mi ciudad es en parte universitaria, en parte comunitaria, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los ámbitos que es más apreciado originariamente por los estudiantes fueron los pequeños cuartos que había para 6 a 8 personas en donde los estudiantes podían hacer un trabajo en grupo, ¿sí? Claro, después la gente de la comunidad vio esto y dijo, bueno, es que también nosotros necesitamos a veces, digamos, reunirnos para trabajar en cosas, y entonces fue muy interesante, ¿no? Porque la biblioteca ha ido progresando hacia ser un centro de trabajo, incluso, no te digo ya, cuando tú llevas la computadora, la conectas ahí y tac, estás ahí como si estuvieras en un cibercafé. Lo que ocurre es que en las bibliotecas no puedes llevar bebidas normalmente, ¿no? Entonces ahí te quedas. Pero toda la función de poder trabajar en grupo, un poco como lo decías tú antes con tus jóvenes, ¿no? Ahora también viene bastante en evidencia. Hay línea, o sea, lo que dices tú, una ludoteca, una biblioteca, un centro cultural, un centro de encuentro, es decir, hay muchas funciones, pero yo creo que dentro de aquí va a ser cada biblioteca, según donde esté ubicada, que va a decidir, pues, por sí misma. Entonces, bueno, sobre todo somos esto, ¿no? Y así servimos a la comunidad que está en nuestro entorno. Fíjate, Narci, que todo esto me hace pensar en uno de mis filósofos de cabecera, se llama Santiago Alba Rico. Su último libro, no sé si su último, uno de sus últimos libros, él hace esta pregunta: ¿ser o no ser cuerpo? O más bien se plantea ese dilema, y donde nos habla del regreso de la corporalidad. Pareciera que en Suecia han descubierto que seguimos siendo cuerpos y que de tanto cultivar la parte digital se nos había olvidado. Y de repente es necesario interactuar con el mundo físico. Así que todavía tenemos una esperanza, los que no somos 100% digitales, de no llegar a él, de quedarnos entre medias. Entonces, entre ese futuro que yo viví y el que tú nos traes el día de hoy, creo que hay un presente intermedio con el que podemos trabajar. Efectivamente, sí, será cuestión, o es cuestión de entender ya que, como están intentando hacer acá, existe lo mejor de los dos mundos, ¿ok? Existen dos mundos y tú, para educarte, para trabajar, etcétera, tienes que agarrar lo mejor de ambos mundos. Pues muchísimas gracias, Francis, por acompañarnos el día de hoy, por traernos estas noticias del futuro y del presente. Esperemos que todas estas reflexiones nos ayuden a entender mejor el impacto de la tecnología en la biblioteca, y tendremos que decidir si nos ponemos o no en contra de la biblioteca o de algún modelo de biblioteca en concreto. Sí, efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias también, José Antonio. Ha sido un placer compartir este rato contigo y filosofar un poco sobre lo digital, lo analógico y lo que hay entre medio, ¿no? Que probablemente allí es donde se esté jugando ahora la partida, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias.